Es que ahora me aparece como Desiree ahora. Déjame ver. Estaba buscando a José. El micrófono, maestro. Sí, sí, el No sé micrófono, porque si- me Eso es. aparecía ahora como, si ahora Aquí sí. estoy. Yo estaba Aquí buscando a estoy. José y tengo a Desiree. José, te repito de nuevo. No sé si escuchaste la pregunta. Sí, sí, la escuché. La escuché las ¿Cuáles son los dos. desafíos que enfrenta la DIRCOM en República Dominicana? Sí. Bueno, es que ahora Desiree me pasó su usuario para poder entrar, porque no entraba ni desde la laptop, ni desde el teléfono, ni desde el iPad. O sea que por estar cuestionando el medio digital nos castigó. Pero bueno, a los amigos de Moca, bueno, con muchísimo gusto podemos coordinar ese encuentro. Eh, mi correo electrónico en el banco es, anótenlo, jmarmol@bpd.com.do. Lo voy a poner en unos minutos en el chat. Correo jmarmol@bpd.com.do. Y el de Desiree es igual, dramos@bpd.com.do. Bueno, desafíos del DIRCOM en la República Dominicana. Muchos, pero también muy, muy importantes. ¿Cuál diría yo que es el primero? El primero es la necesidad de cambiar de esquema. Y hay que cambiar de esquema porque las relaciones públicas y las comunicaciones no se reducen ya a escribir notas de prensa para enviarla a un periódico. Mucho menos como era antes, organizar cumpleaños y ese tipo de cosas de los funcionarios o ejecutivos. No. El gran reto ahora es cómo diseñar un plan de comunicación estratégica que cumpla con esa función esencial de eje transversal entre la organización y los distintos grupos de interés. Ese es el primero. Ahora hay un eco. Tú estás en dos dispositivos y te está haciendo feedback. Tú estás en dos. Sería bueno que mutee uno. No, estoy en uno solo. O quizás bueno, a mí me aparece en dos, estaba en pero ya dos. se escucha bien. Ya se escucha Ahora sí. bien. Sí. Ok, entonces ese es el primero, ese cambio de esquema, ese cambio de mentalidad de la función del DIRCOM. La primera es diseñar un plan de estrategia de comunicación que permita llevar a cabo esa función esencial de gestión entre los grupos de interés y los mensajes institucionales, organizacionales o empresariales principales. Planificar. Ya no podemos partir de improvisaciones. Planificar. ¿Qué nos permite la planificación? La anticipación a los retos, a los desafíos. Si yo planifico, si tengo mi manual de manejo de crisis, si tengo mi equipo coordinado para afrontar situaciones imprevistas, si tengo mi presupuesto para poder llevar a cabo las tareas, si tengo el personal idóneo, entonces me puedo dar el lujo de anticiparme. Con una señal que vea un poco rara en algún tuit que disparó alguien por ahí, o un comentario en Facebook o cualquier otra cosa, o un artículo que salga en un periódico, no debo dejarlo pasar como algo irrelevante. Tengo que prestarle importancia. Si le presto importancia, podré anticiparme a los efectos negativos que esa acción
pueda generar sobre mi marca, sobre mi institución, mi organización. Hablaba de presupuesto. Presupuesto. Hay que presupuestar, porque si vamos a hacer de la gestión del DIRCOM algo fundamental y transversal a la empresa o a la institución, eso cuesta. Eso cuesta. Rodearnos de los mejores talentos que podamos encontrar en el mercado, que los hay. Ustedes, de hecho, siguen preparándose y eso es bueno. Eso es bueno. Esta es una labor de formación que nunca termina. Nosotros somos como los médicos, no solo porque tenemos que atender pacientes en crisis muchas veces, sino también porque tenemos que estar en constante actitud de aprendizaje. Otro aspecto importante que constituye un reto para el DIRCOM de hoy: tiene que desarrollar sensibilidad social y humana. Ese es un intangible, ese no está en los currícula, ese no está en el pensum probablemente de la carrera, pero tiene que ser parte. ¿Por qué? Porque, como yo decía hace un rato, la responsabilidad corporativa y las estrategias de sostenibilidad son inseparables de la gestión del DIRCOM. Y esos aspectos, esas áreas, no se construyen sino sobre la base de tener sensibilidad ante los problemas de los demás, sobre todo de los sectores sociales más vulnerables. Otro desafío importante lo constituye, como ya habíamos hablado en la respuesta a Hamlet, la avalancha del medio digital. Ese es el mayor, quizá, de los retos en este momento. Cuando usted, un día como hoy, tranquilo, un domingo, medio nublado, con polvo del Sahara en el horizonte, se levanta y cree que se va a poder dedicar a leer tranquilamente algún material pendiente de la maestría o un libro, o simplemente sentarse con sus hijos a ver un programa de televisión, resulta que han soltado una andanada de comentarios negativos sobre su marca, sobre su institución o sobre uno de sus funcionarios o ejecutivos, y tiene usted que entonces darse a la tarea de organizar la estrategia de contrapeso de opinión pública ante esa situación. Así que yo creo que ahí tenemos un conjunto de retos sin los cuales desafíos, ¿verdad?, que debemos tener en nuestro observatorio de manera constante. Otro aspecto relevante: la realización de estudios, investigaciones, encuestas. Insisto, no podemos partir en estos momentos ni de suposiciones, ni de espontaneísmos, ni de instinto. No. Para eso están las otras disciplinas que coadyuvan la gestión del DIRCOM, como son las investigaciones. Por ejemplo, nosotros constantemente estamos haciendo estudios de reputación de nuestra marca. ¿Por qué? Porque si yo veo una debilidad en un determinado vector, entonces eso me permite diseñar una estrategia de comunicación para mejorar el comportamiento de la marca en ese vector. Si no lo descubro a través de un estudio, si no lo tengo como un hallazgo del estudio, no me doy cuenta de lo que está pasando y mi marca se está deteriorando. Recuerden que, como dijo Warren Buffett, el prestigio de una marca, la reputación de una marca, se construye durante muchos años. Destruir ese prestigio, destruir esa reputación, se logra en muy poco tiempo. Muy bien, gracias, José. Vamos a continuar con las interrogantes que tenemos aquí. Por ejemplo, Clarisa Gómez te hace una pregunta medular aquí, José. ¿Cuál ha sido la mayor crisis
que has tenido que enfrentar en tu condición de DIRCOM y cuál fue el manejo frente a ella? Bueno, es una pregunta bastante compleja. Vamos a ver, José, qué puedes hacer al respecto. Sí, ciertamente es compleja. El tema de manejo de crisis es un tema siempre importantísimo en nuestra función como DIRCOM. Pero ya les conté una, ¿no? Esa es una crisis que de hecho tengo entendido que se ha convertido en estudio de caso en algunas universidades. La crisis de la corrida de ahorros del Popular en enero de 1995 y la forma exitosa en que se enfrentó, que ya yo les conté en ese sentido. Les voy a hacer otra anécdota, profesor Hernández, porque yo creo que esto es lo que más ilustra, ¿verdad? Hacerlo con experiencias vividas. Ustedes recordarán, quizás la mayoría, un momento en que se habló de la venta del Banco Popular Dominicano a empresas extranjeras. Bueno, ¿era esa una noticia falsa simplemente? No, no lo era. Pero había intención real de venta por parte del Consejo de Administración en ese entonces del Banco Popular Dominicano. Sí y no. ¿Qué fue lo que ocurrió? Para que entiendan cómo abordamos entonces la situación. Cada año que el Banco Popular Dominicano publica su informe de gestión, y en esos años era todavía, digamos, 10 años atrás, 12 años, era todavía más notorio, era un informe que de lo que hablaba era justamente, y sigue hablándolo todavía a la fecha de hoy, de logros, de éxitos financieros. Y en el mundo financiero en constante crecimiento, ustedes saben que las compras y las ventas y las ofertas se dan como pan en la panadería, ¿no? Eso está a la orden del día. Hubo varios años en que importantes bancos europeos se acercaron a los altos ejecutivos de la organización para decirles, mire, nos interesa negociar con ustedes si están dispuestos a negociar. Bueno, pues hubo un año, durante varios años no se hizo ningún caso. No hay interés de negociar nada. Así que muchas gracias y se acabó. Pero ese año en que se generan los comentarios, sí hubo lo que se llama recepción de intención de oferta. Es decir, cuando algunos bancos extranjeros grandes, importantes, e incluso un grupo de grandes empresarios locales vieron los resultados, dijeron, vamos a hacer oferta de compra del Popular. Y el consejo dijo, vamos a escucharlas, vamos a escucharlas. Bueno, pues esa situación que es normal en el mundo empresarial de hoy, normal, todos los días viven aconteciendo situaciones como esas o como esa. Y entonces se genera una ola de rumores y demás. Rumor es otro de los grandes desafíos del DIRCOM, que olvidé mencionarlo ahorita. Rumor. Y en mi óptica, y hasta ahora no hemos fallado en ello, la única manera de afrontar con eficacia un rumor es afrontándolo con información. Pero recuerden, en comunicación corporativa y relaciones públicas no existen medias tintas, O se dice lo que es, o mejor no se dice nada. La verdad en sentido filosófico es un arma esencial de la estrategia del DIRCOM. La verdad, no las medias tintas ni los engaños, porque a la postre la verdad florece. ¿Cuál fue mi situación entonces como DIRCOM en ese momento? Ya la información de posible venta, el rumor se convirtió en noticia de primera página en varios diarios. Entonces ya ahí yo le dije a la alta dirección, le dije, oigan una cosa, esto no se puede dejar fluir, Esto hay que afrontarlo.
Y yo quiero que nos sentemos a hablar sobre lo que pasó de verdad aquí, porque hasta ese momento yo no tenía noticia. Bueno, pues el presidente de la organización en ese momento y 3 miembros del consejo de administración se convirtieron en comisión para dialogar con el DIRCOM. Y entonces dialogamos. Y cuando me explicaron lo que había acontecido, yo dije, eso hay que comunicarlo. Y hubo 2 de ellos que dijeron, no se puede decir todo. Y yo dije, o se dice todo o no se dice nada. Y el rumor nos comerá. Porque aquí no hay medias tintas. Hay que decir lo que pasó. Y lo que se quería era, digamos, que se eliminara la frase intención de oferta. Y yo decía, pero es que eso es lo que ha acontecido. Si elimino esa frase no ha pasado nada. Y quedaríamos muy mal si comunicamos que no está pasando nada cuando hay algo allá afuera que dice que está pasando algo. Bueno, pues afortunadamente, la mente de 2 visionarios, del fundador, don Alejandro, que en paz descanse, y del entonces presidente de la institución, don Manuel Grullón, dijeron, Mármol tiene razón, Mármol, comunica lo que tú crees que hay que comunicar, tráenos los 3, 4 párrafos que tú dices que hay que redactar, y eso es lo que va a ir a los medios de comunicación. Se acabó. Se acabó. Lo publicamos al día siguiente y eso fue la inyección, la vacuna. Tan de moda esta frase hoy día. La vacuna del rumor estuvo en servir la información verdadera. Dijimos, sí, hubo oferta de intención de compra, pero dijimos no. Y esa era la verdad. Y había que comunicarla. Nunca acepten, y se lo digo, y ahora sí, profesor, hablo de nuevo con todo el corazón, no acepten que los condicionen a decir medias verdades. Nunca. Y les voy a decir por qué. Además de que lo pueden leer en todos los ensayos, libros que encuentren sobre estrategias de comunicación corporativa y construcción de reputación. Porque es su arma de reglamento. Nuestros compañeros, queridos todos, ¿verdad? También de ustedes de las áreas de mercadeo, pueden decir algunas cositas más sobre el producto, ¿verdad? Y le ponen un chin más y dicen que es el mejor de todo el mundo y tal cosa. Y uno, bueno, se lo deja pasar. Pero ante situaciones de coyunturas de crisis, que ya las tiene que afrontar el DIRCOM, no el estratega de marketing, no hay medias tintas, no las hay. Hay que decir lo que pasó, aunque pese, aunque duela, pero será mejor, porque será un ejercicio de transparencia y será un ejercicio de coherencia con los valores de la empresa, con los valores de la organización. Y para cerrar esta respuesta a esa pregunta muy interesante, lo que le quiero decir es que cuando yo supe lo que había pasado, que se me informó institucionalmente y yo lo comuniqué, yo tenía el poder de la comunicación de la verdad en mis manos. Y hubo un comunicador de la radio muy famoso que después dijo que iba a dar una primicia en ese programa. Ya había pasado todo, Más de un año había pasado de esa situación. Y ese comunicador dijo que él tenía documentos donde demostraba que el Banco Popular Dominicano se había vendido ya. Y cuando a mí me llamaron de la misma cabina, mira, aquí se ha firmado esto, ¿tú qué tienes que decir? Le dije, denme 5 minutos porque tampoco se lleven de la presión nunca, Piensen bien lo que vayan a decir. Organicen sus ideas cuando se vayan a colocar frente a un medio para dar una información corporativa o institucional. Nunca respondan ni con nervios, ni con pique, dicho en buen dominicano, con cuerda. No. Hay que pensar. Y cuando ya yo estaba listo, que iba moviéndome en mi vehículo, ni siquiera estaba sentado en una oficina, pero el programa era en vivo, estaba en el aire. Y yo tenía que sofocar esa mentira en ese momento.
porque era una mentira y yo lo sabía porque yo tenía la verdad de la situación en mis manos. Y lo único que le dije a ese comunicador, además de algunas palabras duras que yo sé que usé, pero había que hacerlo, fue que yo lo emplazaba a que en su propio medio demostrara esos documentos, que el primero que los iba a aceptar como buenos y válidos era yo, porque esos documentos no existían. Y hasta el día de hoy no han aparecido. Ese comunicador sigue en deuda conmigo. Entonces, por eso es importante, fíjense, conectar con la alta dirección. El DIRCOM tiene que estar ahí en los momentos clave. No es que lo que le digan después, no, tiene que estar ahí. Por eso nosotros trabajamos para dar ese relieve, ese realce a la profesión, que sea tomado en cuenta, porque en coyunturas críticas, la última palabra no la tiene el principal ejecutivo de la empresa, la tiene el DIRCOM. Gracias, José. Quiero hacerte una pregunta, José. Mira, copié del chat anterior todas las preguntas, inquietudes. Bueno, te piden hasta recomendación de libros. Y ahora en esta plataforma que entramos también, fíjate que son 153 personas, digo 152 que tenemos ahora. José, Odile me había dicho que era 1 hora. Tuvimos este percance técnico, van a ser las 11:30. ¿Tú quieres cortar aquí o aceptarme por lo menos 3 preguntas? Pero oye, te quiero comprometer con algo. Tú eres escritor y yo no quiero dejar a nadie con la sensación de no saber la opinión de José Mármol sobre sus inquietudes. Tú me permites compilarte las preguntas que queden pendientes para entonces enviártela por correo y que tú en algún momento puedas sacar ese espacio y respondernos ese cuestionario para compartirlo con los 5 grupos, es decir, las 5 cohortes. ¿Podríamos contar con ese compromiso tuyo? Es una petición que te hago. Por supuesto, profesor. Bien, pues entonces, con mucho gusto. Bueno, si te parece entonces 11:30, tú no puedes dar 30 minutos más para responder algunas inquietudes y cerramos las 12, José. Totalmente de acuerdo. Yo espero que Desiree pueda también, porque ahora estoy usando su medio. Bien, pero vamos entonces hasta las 12, señores, para concluir con José en este conversatorio y quedamos, como ustedes han escuchado, Ana, a todos los que están aquí, quedamos entonces con el compromiso de una persona como José Mármol, de que él va entonces a responder esas inquietudes en un cuestionario que vamos a elaborar a partir de las inquietudes, de las preguntas que han hecho los participantes. Muchísimas gracias, José. Entonces, oye, Yané González prácticamente te ha hecho una pregunta parecida a todo lo que tú has hablado. No sé si puedo saltarla, pero te la voy a mencionar. Dice, ¿cuál ha sido su mayor desafío como DIRCOM y ante una crisis su mejor recomendación? O sea, no sé si ahora en lo que tú contaste llena el cometido o pudieras ampliar un poco para dar respuesta a esta inquietud. Tú dirás. ¿Cuál es? Perdón, que no entendí. Ella dice, ¿cuál ha sido su mayor desafío como DIRCOM y ante una crisis, cuál es su mejor recomendación? Claro. Me parece que tú has explicado, ¿verdad? Muy bien. Creo que hemos hablado, pero iría a la recomendación directo, entonces, ya que hemos puesto ejemplos de crisis y demás. Sí, recuerden que dentro de los papeles del DIRCOM, y ya les digo, a veces hay organizaciones o empresas que se creen que esa es su única función, lo cual es un error. Pero el DIRCOM tiene que estar preparado para afrontar crisis. Eso es así. Eso es como cuando uno va a una clínica, tiene que encontrar un especialista. Allí no pueden decir que aquí no trabajamos con el corazón. Bueno, pero entonces yo necesito a alguien que trabaje con el corazón. El DIRCOM trabaja con crisis. Es así. No solo eso, pero tiene que afrontarlas. ¿Cuál es la mejor manera de afrontar una crisis? Hay que tener consigo, hay que tener, si quieren, impreso de modo tradicional, pero en sus dispositivos electrónicos deben contar con lo que se llama manual de manejo de crisis. Ahí vamos a tener lo que es una crisis, porque además nosotros como DIRCOM tenemos dentro de las empresas y las instituciones una misión, y es la de evangelizar a los demás, a nuestros compañeros. No siempre los ejecutivos, incluso más altos,
tienen conciencia, y alguien lo preguntaba, ¿qué tiempo, vi la pregunta, le falta a República Dominicana para que el DIRCOM pase a tomar una posición importante en las empresas? Bueno, yo no lo puedo adivinar, pero creo que cada día más se evidencia que está tomando posiciones de relieve. Las está tomando. Entonces, ese manual, esos 4 o 5 pasos esenciales para afrontar una crisis tienen que estar aquí en nuestra mente, tienen que estar impresos, tienen que saberlo todos los miembros del equipo que forman parte del DIRCOM, tienen que saberlo los más altos ejecutivos de la empresa, porque ese va a ser, ahí es donde el protagonismo del DIRCOM no tiene discusión. Si ustedes quieren saber cuándo se llena mi oficina de los más altos ejecutivos, incluso miembros del consejo, cuando hay crisis, ellos pasan a saludarme de vez en cuando, pero cuando hay crisis van con su taza de café en la mano a sentarse ahí conmigo, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas, sobre todo las empresas líderes, cada día tienen más conciencia de que el DIRCOM es importante. Insisto entonces, recomendación, crear, diseñar su manual particular de manejo de crisis. Y cada crisis que se presente, por grande o pequeña que sea, algunas son incluso solo en el ámbito de lo digital, que no es que no sea importante, pero no trasciende de ahí, no pasa a los medios formales. Hagan lo que nosotros llamamos una bitácora, un seguimiento de cada momento de la crisis hasta que ya la tengan controlada y puedan llegar. Ustedes saben que toda crisis tiene un momento de germinación o de creación, un momento de crecimiento, un momento en que entonces va a parecer explosiva, que es el éxtasis, el momento de la vibración mayor, y cuando uno la afronta, entonces empieza la desescalada hasta llegar a lo que llamamos la certificación de la crisis, es decir, cuando decimos esto terminó y salimos bien, porque eso es lo importante, hay que salir bien, hay que salir bien. Entonces, hablando de esto, aquí, por ejemplo, tenemos a Catherine Grullón, José, que te hace una pregunta muy personal. Te dice, ¿cuál ha sido su mayor reto como profesional? Yo creo que el mayor reto que todo profesional en cualquier disciplina tiene es el de mantenerse actualizado. Es el de mantenerse en la cresta de la ola, arriba. Mantenerse informado, no descansar en el proceso de formación. Lo decía al principio, nosotros somos lo que más se parece a un médico, aunque no parezcan tener nada de coincidencia las profesiones, pero nosotros manejamos pacientes críticos. Entonces, yo creo que hay que, para mí lo importante ha sido eso, ¿no? Yo hablaba, alguien le hablaba, profesor, de los libros y demás, eso yo les voy a dar algunas recomendaciones, pero yo cuando salen libros que creo interesantes sobre esta materia, además de tener que leer filosofía y tener que leer literatura y tener que leer informes de gestión y demás, también me leo mis libros sobre estrategias de comunicación. Es importante que entre ustedes haya lo que solemos llamar el networking. Tiene que haber interacción e intercambien experiencias. Déjenme decirle, en NASODIRCOM, una de las cosas más bonitas que en estos 5 años que llevamos, ya casi 6, la experiencia más bonita ha sido la de compartir entre nosotros. Compartir experiencias. Y además, el que yo esté aquí ahora y una empresa, colega, amiga, que ni siquiera es de mi sector, me llame un domingo y me diga, Mármol, necesito tu orientación, tenemos esta situación, ¿qué podemos hacer? ¿No? Yo ya a un amigo le diga, oye, estoy en esto, ¿con quién me puedes poner a hablar? Esa interacción fortalece el rol del DIRCOM. Ustedes tienen que cultivarlos, esos roles. Ahora como estudiantes que coinciden, ¿verdad?
pero también en el ámbito profesional. Así que yo creo que el reto es ese. Y en mi caso, ustedes, no sé si le han visto el rostro a Desiree aquí, pero ella es una jovencita. Mi mayor reto es mantenerme activo, yo que cumplí 61, dentro de un grupo de jovencitos como ella. Entonces, ese es un reto importante también. Ellos dicen, así, yo sé que lo dicen más por cariño que por otra cosa, que a ellos les sorprende darse cuenta de cómo yo estoy un paso adelante respecto de lo que ellos mismos van buscando. Bueno, pues eso es un reto importante, muy importante, y es bueno que ustedes lo tomen en cuenta. José, antes de dar paso a la siguiente pregunta, a la pregunta siguiente, quiero hacer un colchete ahí. Fíjate que estás hablándole a colegas, a profesionales del mundo de la comunicación que incursionan en diferentes ámbitos. Está compartiendo, ¿no?, el desarrollo del DIRCOM con ellos, con nosotros, pero en esta plataforma. José, hablaste de la Asociación de DIRCOM de República Dominicana, que ya tiene 5 años. ¿Pudieran los colegas que están viéndote aquí en esta actividad ser parte de esa asociación? O sea, quisiera aprovechar que tú orientes acerca de la posible integración de los profesionales para ¿verdad?, agregarse a la asociación de DIRCOM. Muy buena sugerencia. Fíjense, esto, como DIRCOM, yo tengo que decir la verdad de las cosas. En los últimos, de la pandemia para acá, no hemos estado viviendo el mejor momento en ASODIRCOM, a pesar de que estuvimos muy activos, llevando conferencias de los más reputados, expertos en estrategias de comunicación de una nación como, por ejemplo, España, al público y a los miembros de la entidad. Pero ahora estamos en una fase de transición. Éramos una entidad que funcionaba sobre la base de un fideicomiso. Ahora estamos pasando a ser una ONG, para poder tener una incorporación, que ya la estamos consiguiendo, y poder entonces ya operar como ONG, es decir, como una asociación, como tal. Entonces eso nos ha hecho un poquito nos ha colocado ante la dificultad de admitir nuevos miembros, pero yo aún así, les sugiero que ustedes entren a la página, o sea, se llama así ASODIRCOM, ASODIRCOM RD o simplemente ASODIRCOM. Ahí tienen la manera de contactar con nuestra secretaría, y mándennos sus datos diciendo: soy estudiante de la maestría de comunicación estratégica en la UAS y quiero pertenecer a ASODIRCOM. Mi correo electrónico es este, mi teléfono es este. Y cuando ya nosotros hayamos superado esta pequeña traba legal que tenemos ahora, que ya está prácticamente superada, los vamos a contactar para incorporarlos entonces en ASODIRCOM. Muy bien, muchas gracias, José. Mira, voy a hacer la última para dar espacio y concluir, y ya como quedamos en el compromiso, ¿no?, de elaborar el cuestionario y enviártelo. Esta última es de un colega, Néstor Esteves. Te escribe así: estimado Mármol, aprovechando que vienes del ámbito de la filosofía y atendiendo los acelerados cambios que estamos viviendo, así como la necesidad de nuevos paradigmas, pregunto, ¿cómo han de cambiar los enfoques y prioridades del DIRCOM en esta coyuntura? Bueno, primero un saludo a mi querido amigo Néstor. Ustedes saben que es un comunicador de primera línea y un queridísimo amigo. Bueno, creo que hemos ido respondiendo, ¿verdad? Cuando colocamos, a raíz de la pregunta de Hamlet, al DIRCOM delante de los grandes desafíos de hoy, yo creo que el más importante, insisto en ello, sigue siendo el apogeo del medio digital. Ese es el gran reto. Y ahí está buena parte de cómo nosotros debemos primero saber aprovechar, porque yo les decía al principio, la automatización tiene cosas positivas y tiene cosas negativas, como casi todos los fenómenos de la vida, ¿no? Pero ese reto, ese desafío que significa el abordaje y el someterse al medio digital, yo creo que es el que nos lleva
en este momento buena parte de nuestro tiempo. Hay que diseñar estrategias de comunicación digital. Hay que tener un community manager. Hay que tener equipos encargados nada más y nada menos que de monitorizar o monitorear, como nos gusta decir a nosotros, el comportamiento de la marca, de la institución, y siempre no lo olviden incluir a los principales ejecutivos o directivos. Siempre hay que hacerlo porque las críticas suelen venir. Porque el profesor Hernández en la maestría tal. Entonces hay que monitorizar las dos cosas. Hay que monitorizar a Raúl Hernández y hay que monitorizar la maestría, ¿no? Entonces es así como el mundo de hoy, Néstor, nos desafía a estar vigilantes. Les voy a poner una figura propia de la filosofía, a lo que ha apelado Néstor. Ustedes seguro que han leído algo porque era también en cierta forma un experto en el tema de la comunicación y del lenguaje. Michel Foucault, un pensador francés muy importante en el siglo XX. Y Foucault, para crear lo que él llamaba el panópticon, se basó en el panópticon de Bentham del siglo XVII, ¿no? El panópticon era panópticon o panóptico en español, era esa estructura arquitectónica del diseño de las cárceles en los inicios de la Edad Moderna, el siglo XVII. ¿Cómo se diseñaba una cárcel? Era como decir, por ejemplo, estas son alas de la cárcel, ¿verdad? Mis dedos, y en el centro se ponía una torre de control. En la torre de control aquí arriba, estaba el vigilante. El vigilante veía a todos, pero él no era visto. Nadie sabía quién era el vigilante. Los presos no podían decirle, voy a dar una cachetada o una patada al vigilante de hoy. No sabía quién era, porque él los veía a todos, pero él no era visto. Y así se diseñaron los esquemas de dominio y de control de la individualidad del siglo XVII hasta el siglo XX. Por eso Foucault hablaba de eso que él llama la sociedad disciplinaria. ¿Cómo nos disciplinaban a nosotros? ¿Qué ha pasado ahora? El medio digital ha transformado eso. Ya el control no es en el espacio, como veíamos hace un rato, que se conoció hasta antes de la explosión del medio digital. Ahora el espacio es ciberespacio. Ahora nos controlan no desde una torre, sino desde las pantallas, desde donde estamos nosotros ahora mismo. Ahora nos controlan con los datos biométricos. Ahora nos controlan. Hagan esta prueba. Conversen con los celulares apagados, un par de ustedes, mencionen algún producto o algo y luego entren a Instagram y van a ver cómo productos similares le van a aparecer ahí. ¿Es eso control o no es control? Entonces, por eso es que yo insisto en que el gran reto está en cómo diseñar estrategias de aprovechamiento, pero también de freno de las dificultades del medio digital. Mármol, tú sabes que tengo que ser justo, y es que Odilis fue la segunda después de Harley, yo la había saltado. Ella te tiene una pregunta muy interesante. Dice, ¿cuál ha sido la clave de su éxito como DIRCOM de tan importante organización, el Banco Popular? Bueno, yo no sé si hablar de éxito realmente. Yo más que de éxito, que eso siempre es una palabra muy relativa, ¿no? Y de la que yo me pongo un poquito al margen. Yo más que de éxito hablaría de permanencia. O sea, ¿qué es lo que ha hecho al Grupo Popular pensar que yo debo seguir siendo el DIRCOM de la organización? Eso es otra cosa. Y creo que son los resultados. Son los resultados, ¿no? Yo les decía, la primera unidad que yo creé tenía 4 personas. Hemos llegado a ser 100. Últimamente somos unos 90, 85, 90. Entonces, eso es un reflejo de cómo la organización
ha reconocido el trabajo del DIRCOM, cómo ha reconocido la necesidad de ofrecerle apoyo con talento y cómo ha entendido que su función es realmente estratégica y no solo de lanzador de relevo o cosas así, sino esencial. Así que yo creo que es eso. Más que éxito, yo diría, ¿por qué? ¿Por qué esa persona sigue siendo la que lleve a cabo esa tarea en la organización? Entonces, esto no es una pregunta, ya nos vamos, porque quedamos contigo, ¿verdad? A las 12. Aquí quiero, sí, por lo menos compartirte y con los demás colegas que están con nosotros, que allí de Carolina te hace un comentario muy, muy lindo, quiero compartirlo aquí. Dice, excelente exposición orientadora para continuar en avance de mejoras en la comunicación estratégica y las relaciones públicas. Muy agradecida de dedicar un domingo para compartir sus conocimientos y experiencias. Bendiciones y felicidades, una trayectoria espectacular. Gracias. Y tu querido amigo Néstor te da las gracias, querido Mármol, admiración y cariño, renovación para ti. Así que te das cuenta de lo apreciado que eres, Mármol. Mucha gente que te conoce y que te sigue, y aquí hemos disfrutado de esta participación tuya. Hemos superado situaciones como las situaciones técnicas que se le presentan a uno y que tenemos que afrontar. Quedamos en ese compromiso. Nosotros, como trabajamos con los diferentes colegas en los programas, para, repito, elaborar ese cuestionario, enviártelo. Esperamos que tú, dentro de tu apretada agenda, José, saques ese tiempo para que entonces los demás colegas puedan aprovechar con tus respuestas, tus orientaciones, que le van a ser muy útil a todos en esta formación. José, nos vamos. Antes de ya concluir este conversatorio contigo, algunas inquietudes quedaron de qué lee José. O sea, José es filósofo, es escritor, es literato, ¿no? Es una persona que ocupa una función importante ejecutiva en un banco como el Banco Popular, en el área que nos compete aquí, que es la comunicación, pero la gente siempre tiene una inquietud de manera particular, además de la literatura, ¿qué libros están pidiéndome que tú puedes recomendar en lo que tiene que ver con la comunicación estratégica o las relaciones públicas? Miren, hay, claro, en ese sentido, por eso decía, quizás ya cuando responda por escrito las preguntas, pues podré darles una bibliografía, digamos, básica, ¿no? Y actualizada, porque hay muchas cosas. Aquí a mi izquierda yo tengo toda una tramería donde aparecen libros, por ejemplo, hablábamos de crisis ahorita, ¿no? Yo tengo por ahí un libro que se llama La Biblia de la crisis, ¿no? Hay otro libro que se llama cómo desarrollar, estoy traduciendo aquí rápidamente, cómo desarrollar estrategias de comunicación en coyunturas críticas. Pero, por ejemplo, hay un libro importantísimo y mucho más reciente de un autor, Justo Villafañe, que ustedes deben conocer, es un experto español, y este libro se titula La buena reputación, claves del valor intangible de las empresas, ¿no? Recuerden que yo hacía un vínculo estrecho entre reputación y estrategia de comunicación. Y así, bueno, muchos otros, por ejemplo, hemos hablado mucho sobre el tema digital. Aquí tengo un libro de Virginia Eubanks que se llama La automatización de la desigualdad. Interesantísimo el enfoque que ella hace sobre cómo, sí, realmente la automatización es importante, pero como yo les decía hace un momento, también hay cosas muy cuestionables en ella, ¿no? Así que son múltiples títulos, yo podré compartirlos ya por escrito con ustedes y yo creo que así les pongo la referencia, la editorial, el año, etcétera. Muy bien, gracias José. Aquí dicen, por ejemplo, Orlando David, muchas gracias por compartir tantos conocimientos y experiencias sin desperdicio. La gente aquí destaca tu humildad, José, eso es muy bonito. Gracias. Una persona excelente, una visión innovadora, actualizada y sobre todo con experiencia en comunicación estratégica y las relaciones públicas. Me encantó. Eso nos dice Carol. Hay otra chica, Elina Cruz.
que hace una apreciación muy positiva. José dice muchas gracias a quienes propiciaron esta conferencia, al expositor genial, celebro su sencillez y liderazgo. Bueno, Odilis dice que piensa lo mismo. Kirsi Mena te hace un comentario, dice, en nombre de los participantes de la Maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas de San Francisco de Macorís, le agradecemos su tiempo y que haya compartido con nosotros sus experiencias y conocimientos. Muchas gracias. Así que quedamos todos aquí con el deseo de continuar más tiempo contigo, pero se impone la razón, es decir, hay compromiso, ya llega el mediodía y los muchachos siguen con nosotros en la tarde. José, esto es un pasadía, comienzan a las 9 de la mañana y continuamos hasta las 5 de la tarde. Ahora hacemos una pausa para el almuerzo, pero ellos saben perfectamente que una vez concluyamos esto, se van a ese receso y regresan entonces para continuar el programa. Y yo sé que la clase hoy será hablar de esta interesante actividad. Y de verdad te quiero decir que lo quiero aprovechar, José, manifestarte aquí públicamente con los colegas que en nuestra condición de coordinador general de la Escuela de Comunicación Social, en lo que tiene que ver con el posgrado, educación permanente, de los 5 grupos o las 5 cohortes, como te mencioné antes, que están aquí, la gran mayoría. Quiero que notes algo, José. Cuando hicimos el cambio, éramos 153 personas. Fíjate ahí abajo que ahora hay 154, José. O sea, la gente no se fue, la gente se quedó con el deseo de continuar, pero sabemos que con el cuestionario tú dedicarás ese tiempo que será muy apreciado, muy valorado por todos los participantes. Hablo en nombre de ellos. José, muchísimas gracias, buen provecho, que Dios te bendiga, hermano, y a todos los que están aquí, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de compartir en este conversatorio con José Mármol, quien es vicepresidente de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Banco Popular Dominicano. Así que buenas tardes a todos y gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, feliz resto de la tarde y que tengan buen provecho y que la jornada de esta tarde sea también fructífera. Es verdad que están haciendo un sacrificio grande estudiando de esta forma un domingo, pero yo puedo garantizarles que eso rendirá frutos. Así que éxitos a cada uno. Gracias, profesor, de nuevo por su invitación y por aceptar el que yo haya tenido el privilegio de compartir con todos ustedes. Es un honor para mí. Y gracias, Desiree. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias.